Y bien chicos, vamos a empezar con la primera operación de vectores, el cual es la suma vectorial. Y para poder sumar vectores, o sea flechas, vamos a utilizar dos métodos. El primero de ellos es el método del paralelogramo. Este método permite sumar dos flechas que deben de estar unidas por la colita. Con este método del paralelogramo, nosotros vamos a poder sumar la flecha A con la flecha B. Y eso nos va a dar como resultado otra flecha, que le puedes poner la letra que tú gustes, pero de manera convencional se ha decidido colocar la letra R. ¿Por qué la letra R? Porque la letra R indica o significa una palabra, y la palabra es resultante. En muchos problemas no te van a decir explícitamente suma los vectores que se tienen a continuación, sino que te van a decir del conjunto de vectores mostrados hallar el módulo de la resultante, o la dirección de la resultante, o la resultante expresada en Y y en J. Entonces, cuando te digan a ti la palabra resultante, indirectamente te están diciendo que tienes que sumar el conjunto de vectores que tienes. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que se usa convencionalmente dicha palabra. Ahora, con el método de la resultante nosotros vamos a poder hacer las dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Dibujar la flecha para determinar su dirección y calcular el módulo de dicha flecha resultante. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo, su nombre lo dice. Por la cabeza de cada vector vamos a trazar paralelas a los otros vectores. Por ejemplo, por la cabeza de A vamos a trazar una paralela al vector B. Entonces vamos a trazar por aquí una paralela al vector B. Y por la cabeza de B vamos a trazar una paralela al vector A. Una paralela al vector A. Ahora, por la colita en común, nosotros vamos a trazar una diagonal que va hacia el vértice opuesto. Y esa diagonal, pues, es justamente nuestro vector resultante. Ahí está. Automáticamente el vector A ya no existe y el vector B tampoco existe, solamente existe R de resultante. Ya lo dibujamos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el módulo de esa resultante? Pues déjame chismearte que el módulo de esa resultante se va a calcular con una pequeña formulita. ¿Y cuál es esa formulita? Pues déjame decirte que va a ser A al cuadrado más B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman dichos vectores unidos por la colita, por eso es que era muy importante. Y con esta formulita de acá, muchachos, nosotros vamos a poder determinar el módulo de la resultante. Aquí también se puede aplicar el pequeño artificio. ¿Cuál artificio? De que si las componentes son muy grandes, pues puedes factorizar para hacer este método un poco más ágil y más sencillo. Este método del paralelogramo, muchachos, tiene tres casitos muy importantes, tres medidas angulares que nos va a permitir reducir la fórmula bastante. Y los voy a poner a continuación con la magia del internet, ya tú sabes, así. Listo. Estas son las tres medidas angulares, muchachos. Si el ángulo formado por los vectores vale 0, si alfa vale 0, entonces los vectores son paralelos, tal y como puedes ver, tienen la misma dirección. Cuando eso ocurre, el módulo de la resultante adquiere su máximo valor y simplemente se calcula sumando. Toda esta fórmula se reduce a simplemente la suma de módulos, nada más. Si alfa vale 180, los vectores son antiparalelos, tienen direcciones contrarias y el módulo de la resultante se calcula restando, obviamente, el módulo más grande con el módulo más chiquito. Y a esta resultante se le conoce como mínima. Toda la fórmula solo se reduce a la diferencia de módulos. Y si el ángulo formado es de 90 grados, se dice que los vectores son perpendiculares, forman 90 grados, pues el módulo de la resultante se calcularía simplemente haciendo Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora bien, para terminar con este método de paralelogramo, si los dos vectores son del mismo módulo,
se puede calcular inclusive el módulo de la resultante de una manera súper directa, conociendo tres medidas angulares súper importantes, que son 60, 90 y 120. Pero esto que voy a explicar solamente funciona si es que los vectores son del mismo módulo. Y lo vamos a poner aquí en este espacio, ya tú sabes, con la magia del internet. Así. Listo. Aquí está la observación. Esto solamente ocurre, recuerda, cuando los vectores son del mismo módulo. Hacemos el método del paralelogramo y trazamos la resultante. Primera cosa que hay que saber. Esta resultante, solo cuando los módulos son iguales, funciona como bisectriz. Y recuerda que la bisectriz es una línea notable que parte en dos medidas iguales a un ángulo. Por lo tanto, al alfa se le va a partir en alfa medios y alfa medios. Acuérdate, es una propiedad muy importante. Y después de eso vamos a lo más resaltante de este método. ¿Cuál es? Que si alfa vale 60 grados y los vectores son del mismo módulo, pues déjame chismearte que el módulo de la resultante será el mismo valor, pero multiplicado por la raíz de 3. Si el ángulo formado por los vectores es de 90 grados, o sea, son perpendiculares y son del mismo módulo, pues déjame decirte que el módulo de la resultante será el mismo valor, pero por la raíz cuadrada de 2. Y esta es una de mis favoritas, que si el ángulo formado es de 120 y los dos vectores son del mismo módulo, entonces el módulo de la resultante será el mismo valor. Y con esto, muchachos, nosotros terminamos el método del paralelogramo. Sin antes de eso agregarte una última cosita antes de que se me olvide. Cuando nosotros utilicemos el método del paralelogramo, hay un coseno muy famoso y es el coseno de 120 grados. Tú no preguntes por qué, tú solo apréndetelo, ¿ya? Coseno de 120 ¿a qué es igual? A menos un medio. Y este coseno, muchachos, es famosísimo. Recomiendo que te lo memorices porque te va a servir bastante. Recuerda, coseno de 120 grados es igual a menos un medio. ¿Ya? En realidad, esto lo vas a ver cuando aprendas el curso de trigonometría o estés estudiando el tema de reducción al primer cuadrante. Ahí vas a entender muy bien por qué rayos el coseno de 120 es menos un medio. Pero para nuestro temita de física, de suma vectorial, pues no vamos a demostrar eso. Tú simplemente apréndetelo, aplícatelo como una propiedad. Coseno de 120 menos un medio. Y bien, muchachos, este ha sido el método del paralelogramo. Ahora vamos a conocer el segundo método, el método del polígono. Y bien, chicos, este segundo método, llamado el método del polígono, nos va a permitir, a diferencia del método del paralelogramo, sumar más de dos vectores. En realidad, sumar la cantidad de vectores que tú quieras. Pero obviamente hay una pequeña condición. ¿Cuál es? Que los vectores que yo vaya a sumar tienen que ser forzosa y obligatoriamente consecutivos, si no, este método no sirve. Entonces aquí yo voy a sumar el vector A con el vector B y con el vector C. Y eso me va a dar a mí el vector resultante, ya tú sabes. ¿Y por qué puedo sumarlos? Porque son consecutivos. Este método del polígono me permite también a mí dibujar a dicho vector resultante. ¿Y cómo voy a dibujar al vector resultante? De una manera súper sencilla. Simplemente voy a dibujar una flecha que empieza en la primera colita de la serie de vectores consecutivos y que va a apuntar a la última cabecita. Ahí está mi vector R de resultante. Automáticamente el vector A ya no existe, el vector B ya no existe y el vector C tampoco existen porque los acabo de sumar. Desaparecen esos vectores y se queda el vector resultante. Recuerda que la única forma de eliminar vectores es que tú puedas reemplazarlo con otro vector. Si no, cuando tú eliminas vectores y no puedes reemplazarlo con otro vector, pues no los puedes eliminar. Simplemente se quedan ahí, nada más. A lo mucho, en todo proceso matemático lo que hace es ignorarlos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Muy bien.
Profe, ¿y el método para calcular el módulo de la resultante o la formulita? ¿Cómo vamos a calcular el módulo de la resultante en este método? ¿También tiene alguna formulita? Pues déjame decirte que no. Este método no tiene una fórmula propia para calcular el módulo de la resultante. Entonces, ¿cómo vamos a calcular su módulo? Pues el módulo de la resultante dependerá de la geometría del problema. ¿Cómo es eso que dependerá de la geometría del problema? Es que cuando nosotros utilicemos el método del polígono, casi siempre nos van a dar una figura geométrica. Cuando nos dan una figura geométrica que puede ser una circunferencia, un cuadrado, un pentágono, un hexágono regular, y nosotros dibujemos al vector resultante, ese vector resultante va a coincidir con, por ejemplo, el diámetro de una circunferencia, la diagonal de un cuadrado, la altura de un triángulo rectángulo, o incluso puede coincidir con otro vector que ya se conozca su módulo. Entonces va a depender mucho de la figura geométrica que nos den en el problema. ¿Ya? Este método del polígono va a tener dos observaciones. Y las voy a colocar aquí, ya tú sabes, con la magia de internet. Así. Aquí están estas dos observaciones. La primera, que si tengo un conjunto de vectores que forman una figura cerrada, significa que no hay espacio para dibujar a la resultante. Cuando esto ocurre, pues se cumple que la suma de vectores A más B más C más D va a tener que ser igual a 0, o dicho de otra manera, la resultante será 0. Significa que este conjunto de vectores no puede ser reemplazado por otro vector. O si es reemplazado por otro vector, va a ser por uno de módulo 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa. ¿Ya? Muy bien. La otra observación es que gracias a este método, nosotros podemos entender algo muy importante. Y es que todo vector posee en realidad infinitas componentes. Oiga, profe, ¿no que solo existían dos? Sí, pero tranquilo. Dos componentes rectangulares. Pero si obviamos el hecho de que forman un ángulo de 90 y la cantidad de ser dos vectores en el espacio, inclusive en el plano nada más, una flecha puede descomponerse en una cantidad infinita de flechas. Porque recuerda que cuando yo sumo estos vectores que da como origen al vector R, estos vectores que estoy sumando se vuelven componentes. Entonces las componentes de R sería una secuencia de vectores consecutivos que debe de empezar en la cola y debe de terminar en la cabeza. Siguiendo con esa lógica, yo tengo aquí al vector A. Entonces, ¿cómo podría yo dibujar las componentes de A? Muy sencillo. Tendría que empezar en la cola de A y luego terminar en la cabeza de A. Y si esa es la condición, yo puedo dibujar tranquilamente dos vectores. Mira, 1 y 2. Y decir que el vector A presenta dos componentes. Pero si esa es la lógica del problema, alguien va a decir, oiga, no, pues entonces yo puedo dibujar más de dos. Puedo dibujar 4 vectores. Mira. 1, 2, 3 y 4. Entonces el vector A no tiene dos componentes, tiene 4 componentes. Y alguien más va a decir, no, entonces yo puedo dibujar más de 4. Puedo dibujar 1, puedo dibujar 2, puedo dibujar 3 y así puedo seguir dibujando componentes y nunca voy a acabar. Es por eso que se dice que todo vector presenta infinitas componentes. De las infinitas componentes están las dos rectangulares que hemos aprendido. Claro, de la cola a la cabeza yo dibujaría una componente vertical para el eje y luego una componente horizontal para el eje X. Formando ¿qué ángulo? 90 grados. Aquí también estarían las componentes rectangulares. ¿Te das cuenta? Una componente para el eje Y y otra componente para el eje X, formando un ángulo de 90.
Así que están todas las componentes habidas y por haber. Así que chicos, este es el método del polígono. Lo único que nos faltaría ver es la resta vectorial y ahí solamente existe un método. Así que vamos a verlo como parte final de este tema. Bien muchachos, vamos con la última parte de análisis vectorial. ¿Y cuál es esta? La resta vectorial. Y solamente existe un método para restar vectores. Para poder restar vectores solo se puede hacer de dos en dos. Tengo un vector A y un vector B unidos por la colita, cada uno con su módulo y formando un ángulo alfa. Sí, ya te has dado cuenta, ¿verdad? Las condiciones se parecen mucho a las del método del paralelogramo. Para poder dibujar al vector diferencia, nosotros lo que vamos a tener que hacer es unir cabezas. Vamos a dibujar una flecha que une la cabeza de B con la cabeza de A, o viceversa, la cabeza de A con la cabeza de B. ¿Que existen dos vectores de diferencia? Sí, porque la diferencia no cumple con la propiedad conmutativa. ¿Eso qué significa? Que A menos B o B menos A es diferente, me va a dar un resultado diferente. Es como los números, 7 menos 5 y 5 menos 7 no te va a dar el mismo valor. Lo mismo sucede aquí. Si yo dibujo una flecha que va desde la cabeza de A hacia la cabeza de B, entonces yo estaría restando de la forma B menos A. Esa es la forma en cómo yo estaría restando. Pero si yo dibujo una flecha que va desde la cabeza de B hacia la cabeza de A, entonces yo estaría restando de la forma A menos B. Así que tenemos dos vectores diferencias que son diferentes porque tienen diferente dirección. Entonces vamos a aclarar por aquí que el vector A menos B es diferente al vector B menos A. Pero lo que sí tienen en común es el tamaño, ya que es la flecha A menos B y la flecha B menos A comparten el mismo tamaño porque lo único que cambia es la dirección, pero están separados la misma distancia, conforman la misma línea, tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, el módulo de A menos B va a ser igual al módulo de B menos A. Entonces, cuando te hablen de módulo del vector diferencia, eso sí no importa. B menos A menos B van a tener el mismo tamaño. ¿Y cómo se va a calcular el módulo de ese vector diferencia? Pues se va a calcular con una formulita un poco parecida al método del paralelogramo. Mira tú, A cuadrado más B cuadrado menos el doble de A por B por el coseno de alfa. Ahí está. Aquí también vamos a poder aplicar el artificio de que si los módulos son muy grandes, se factoriza para poder operar de una manera un poco más sencilla. Y también vamos a tener las tres medidas angulares que vimos conjuntamente con el método del paralelogramo. ¿Cuáles? 0, 90 y 180. Y los vamos a poner así. Y aquí están, muchachos. Si alfa vale 0 grados y los vectores son paralelos, el módulo de la diferencia se calcula simplemente restando. Obviamente el módulo más grande con el módulo más pequeño y la diferencia tiene su mínimo valor. Si el ángulo formado es de 180 grados, los vectores son antiparalelos, tienen direcciones contrarias y el módulo de la diferencia viene a ser la suma de módulos. Y a esto se le llama diferencia máxima. Y si alfa vale 90 grados, los vectores son perpendiculares, pues el módulo de la diferencia se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya, chicos? No te vayas a confundir. Cuando forman 0 grados, la resultante es máxima, pero la diferencia es mínima. Y cuando forman 180 grados, la resultante es mínima, pero la diferencia es máxima.
Y cuando forman 90 grados, la resultante y la diferencia vienen a tener el mismo módulo, o sea, el mismo tamaño, ¿ya? Porque en ambos casos se aplica Pitágoras. Y bien, muchachos, esta ha sido la clase de análisis vectorial. Espero que te haya gustado y sobre todo, y lo más importante, pues hayas entendido. Ya sabes, apóyame con un like, suscríbete, comparte el video a todas aquellas personas que crees que les puede servir esta información. Conmigo será hasta la próxima semana con el siguiente video. Nos vemos. Bye.